Bienvenidos a La Otra Mirada, al hecho, a la pieza, al hombre, un trazo a la imaginación y a la belleza de las artes. El ingeniero de obras públicas Isaac Moreno nos lleva a conocer las estructuras y edificios más espectaculares e ingeniosos del Imperio Romano y las tecnologías e ingeniería que las hizo posible. Ya comenzamos. Roma conquista el mundo, la ambición y el orgullo trascienden los campos de batalla y se alojan en el corazón de cada ciudadano. Colosales construcciones son levantadas desafiando a la naturaleza y dominando sus elementos. Los romanos heredaron las técnicas de construcción etruscas y griegas y se inspiraron en las grandes obras de las culturas anteriores para desarrollar una ingeniería y una arquitectura propias que rápidamente se convirtieron en las más avanzadas de la antigüedad. La osadía mostrada por Roma para levantar sus ambiciosas construcciones solo fue superada por su nivel de ingeniería y por la variedad de técnicas que la civilización romana desarrolló para hacer realidad estas construcciones. Para conocer estas técnicas y conocer algunas de las obras más sorprendentes del imperio, vamos a iniciar un apasionante viaje. Un viaje que comenzaremos en la antigua Barcino, la actual Barcelona. Barcelona es una ciudad moderna y cosmopolita con una gran importancia comercial y financiera. Y una impresionante oferta cultural que la ha convertido en una de las ciudades europeas más visitadas del mundo. En el centro de Barcelona se encuentra el llamado Barrio Gótico. Tras contemplar los grandes edificios y las espaciosas avenidas, esta otra Barcelona sorprende al visitante. Las angostas y laberínticas calles de este barrio son herederas del pasado medieval de la ciudad. Aquí encontramos numerosas iglesias y palacios. Y también diversos museos. Uno de ellos es este, que forma parte del Museo de Historia de Barcelona. Y en él se esconde una inesperada sorpresa. Aquí, custodiadas por el patio medieval de la casa, tenemos 4 imponentes columnas corintias pertenecientes a la Barcelona más gloriosa. Estas columnas pertenecen al Templo de Augusto. Tienen 9 metros de longitud y sus dimensiones nos permiten reconstruir e imaginar el edificio al que pertenecieron. Un templo de unos 43 metros de largo y 16,5 de ancho. Centro religioso de la antigua Barcino. El diseño de esta construcción se basa en un elemento básico de sujeción de la arquitectura universal: la viga de madera. Por su sencillez de uso y gran utilidad, las vigas de madera han sido empleadas sistemáticamente a lo largo de la historia. Estas permiten transmitir las fuerzas que ejercen el peso de los elementos que sostiene hacia sus extremos, transmitiéndolas hacia el suelo mediante los muros o los pilares, ofreciendo un espacio útil bajo ellas. Con una serie de vigas apoyadas sobre 2 muros, podemos fácilmente construir una cubierta o techumbre.
Cuando la viga tiene como función crear vanos en puertas, ventanas o pórticos, recibe entonces el nombre de dintel. El gran templo de Augusto de Barcino es un templo porticado construido a base de dinteles. Este tipo de templos estaban emplazados en los foros de las ciudades romanas. Foros que, por ser porticados, también estaban formados por amplias estructuras adinteladas. Por su sencillez, la viga y el dintel fueron empleados masivamente en la antigüedad para pequeñas y toscas construcciones. Pero para construcciones más complejas y de gran tamaño, ambos presentan muchas limitaciones e inconvenientes, ya que son piezas monolíticas que no soportan bien el peso de las cargas. A pesar de estas limitaciones, con ingenio y osadía, algunas culturas levantaron obras prodigiosas empleando el dintel como principal recurso. Extraordinario ejemplo de ello fue la civilización egipcia y la griega. Construcciones imponentes y majestuosas destinadas a impresionar a los ciudadanos y rendir culto a los dioses, pero en realidad muy poco útiles. El verdadero reto al ingeniero y al arquitecto aparecía cuando la construcción debía tener una funcionalidad práctica. Tenían que resolver un problema. Tenían que abordar un desafío. Iremos hasta la parroquia de Posacos, en el bonito condado de Valpasos, en Portugal. Por estos parajes discurría la vía romana que unía Brácara Augusta, la actual ciudad portuguesa de Braga, con Astúrica Augusta, la actual ciudad española de Astorga, la famosa Vía Nova. Esta carretera se enfrentó justo en este lugar con el pequeño río Calvo, lo que obligó a planificar la construcción de un puente. El río Calvo es un río pequeño y la distancia a salvar no es muy grande, unos 7 metros. Pero a pesar de ello, una estructura de vigas tendría que asumir enormes dificultades. Muchos de los vehículos de carga romanos transportaban muchas toneladas de peso y, como hemos visto, la viga tiene el inconveniente de que soporta muy mal las fuerzas en su centro, deformándose y fracturándose con facilidad. Un puente con vigas obligaría a buscar diseños que aumentasen los grosores de las vigas o acortasen los vanos, incrementando el número de estos, haciendo la obra más rudimentaria y convirtiéndola en poco práctica. Nuevos apoyos en el centro del cauce harían peligrar el puente, sometidos a la fuerza del río. La solución que los ingenieros encontraron para estos casos fue el arco de dovelas, como este que vemos en el llamado Ponte Romano do Arquiño. El puente que se levantó para salvar el río Calvo. El arco, al igual que la viga, traslada las fuerzas que sobre él se ejercen hacia los extremos, dirigiéndolas hacia los apoyos. Pero el arco de dovelas, además por su diseño, ofrece enormes ventajas adicionales. Un arco de dovelas se construye a base de piezas en forma trapecial. Las dovelas. La fuerza que el peso ejerce sobre cada dovela es transmitida por esta a su contigua, concentrando el total de las fuerzas en los apoyos extremos. Esto logra una enorme capacidad de soportar cargas, lo que permite construir sobre el arco los elementos necesarios para levantar la construcción y soportar el tránsito pesado. Dado que pueden emplearse dovelas de variadas dimensiones y formas, este tipo de arco ofrece una enorme versatilidad y libertad creativa. Al proyectar un arco longitudinalmente sobre su centro, logramos la bóveda.
Y si lo giramos sobre el eje vertical que pasa por su centro, formando un casquete esférico, logramos una cúpula, lo que multiplica las posibilidades arquitectónicas de cubrir los espacios edificados de una forma impresionante. Sin embargo, ninguna civilización antes de Roma se atrevió a emplear el arco de dovelas, la bóveda o la cúpula, llevando al máximo sus infinitas posibilidades. Esto fue debido a la complejidad de las reglas que rigen el reparto de fuerzas de las construcciones que los emplean. Para entender lo que estamos diciendo, viajaremos hasta la localidad de Villetel, al sur de Francia. En el municipio de Villetel se encuentra el parque arqueológico del Oppidum de Ambrusum. Buena parte de sus restos arqueológicos responden a la mansión de la famosa Via Domitia, una estadio donde se daban servicios de descanso a los viajeros de esta calzada romana. Unos de los restos más relevantes del parque arqueológico de Ambrusum son estos. Los restos de Le Pont Ambroise, también llamado el Puente de Lunel. Este puente fue construido en torno al año 30 a.C. Tras la desaparición del imperio, fue utilizado durante muchos siglos y hacia el siglo XIV comenzó a ser víctima de los habitantes del lugar, que comenzaron a arrancarle sus sillares para aprovecharlos en la construcción de sus casas e iglesias. Sabemos que originariamente era una gran obra con 11 arcos. La ruina de esta maravilla es algo lamentable. Pero nos ofrece una gran oportunidad. Al dejar a la vista sus entrañas, podemos analizar y comprender los detalles de su interior y deducir algunas de las técnicas que fueron empleadas en su construcción. Contemplando lo que era la parte invisible del puente, lo primero que sorprende es el cuidadoso y meticuloso ajuste de los sillares. Intuitivamente podríamos pensar que no es necesario cuidar estos ajustes si no va a ser una parte vista del puente, pero nada más lejos de la realidad. Cuanto más ajustadas y más superficie de contacto tengan las piezas, más solidez tendrá la obra. Y podemos ver otro elemento que busca aumentar la consistencia de la obra. Este tipo de rebajes en la piedra, en forma de doble cola de Milano, se realizaban para incrustar una pieza de madera sellada algunas veces con plomo. El objetivo era formar una grapa que unía los sillares y dificultaba los desplazamientos. Esta grapa ha desaparecido porque la madera no soporta el paso del tiempo. Podemos ver también algunos huecos para la elevación con olivela o clavija. Este era un ingenioso mecanismo ideado para elevar los sillares. Consistía en dos piezas metálicas que eran introducidas en un hueco realizado a medida en la piedra, encajadas contra los bordes mediante unas láminas centrales. Se añadían tantas piezas centrales como eran necesarias para rellenar el ancho del hueco de la piedra y lograr el empuje de las laterales. Todas ellas quedan recogidas por una argolla y un pasador. Gracias a la forma de cuña de las piezas laterales, los sillares eran sujetados con eficacia y seguridad, permitiendo su elevación y su colocación.
En el arranque del arco que ha sobrevivido podemos ver la curiosa forma que tienen algunas dovelas que intencionadamente fueron sobredimensionadas. Podría parecer que fueron realizadas de esta manera por una cuestión estética, pero la realidad es muy distinta. Para levantar unas columnas y colocar un dintel, solo hay que izar cada pieza para colocarla sobre la anterior. Pero la construcción de un arco exige sostener todas y cada una de las dovelas hasta colocar la última, llamada clave. Es entonces cuando la magia del arco entra en acción y se logra el equilibrio. Nos encontramos pues con la dificultad de sostener las dovelas en su lugar hasta colocar la última. ¿Cómo se lograba esto? La respuesta es construyendo una cimbra. Una estructura de madera que permite recibir y sostener provisionalmente las dovelas. En este puente, la cimbra se sostenía sobre las ménsulas de apoyo. Cuando la última dovela, la clave, era colocada, el arco se sujetaba a sí mismo y la cimbra podía ser desmontada para ser empleada en la construcción de otro arco. Las reglas que rigen las fuerzas que intervienen en el arco y en la bóveda son complejas. A mayor luz, a mayor tamaño de los arcos y de las bóvedas, las fuerzas generadas exigen que las dimensiones y grosores de todos los elementos aumenten considerablemente y con ellos las dificultades. No solo del diseño, sino también de la construcción de la obra. Estas dificultades hicieron que el empleo del arco no estuviera al alcance de todas las civilizaciones antiguas. Sin embargo, Roma logró comprender y dominar estas reglas y erigió obras de una complejidad y belleza únicas hasta entonces y en muchos casos no superadas hasta nuestros días. Iremos hasta la localidad española de Alcántara, en la provincia de Cáceres. Alcántara es un pequeño pueblo con apenas 1.500 habitantes, pero su encanto, su gastronomía y sus tradiciones lo han convertido en un bonito enclave turístico. Colabora también a ello su relevante patrimonio histórico. El nombre de Alcántara proviene del término árabe Alcantarat, que significa el puente. Los musulmanes dieron este nombre a la población cuando, al llegar a este lugar en el siglo VIII, se quedaron sin duda impresionados al descubrir este soberbio e imponente puente, el llamado Puente de Alcántara. El impresionante puente de Alcántara salva el profundo cañón del río Tajo gracias a sus más de 58 metros de altura y 194 metros de longitud. Tras casi 2000 años de historia, el puente de Alcántara sigue cumpliendo su función y asombrando a los viajeros. Y soportando el tráfico moderno. El puente de Alcántara es una maravilla de la ingeniería en muchos aspectos. Merecen destacarse especialmente sus dos arcos centrales con casi 29 y 28 metros de luz y los dos arcos contiguos con cerca de 23. Los ingenieros modernos que han estudiado estas cuestiones saben de la complejidad de las fuerzas y de las tensiones que actúan en arcos de estas dimensiones. Esto era bien conocido por los técnicos romanos, que sabían perfectamente que en estos grandes arcos, aumentar un solo metro la luz del arco multiplica por mucho las dificultades. Sin embargo, parece que esto sirviera a los ingenieros romanos para abordar obras cada vez más atrevidas.
Vayamos hasta el Valle de Aosta, en la Italia noroccidental. El Valle de Aosta es el valle del río Dora Baltea. Abarca la parte septentrional de los Alpes saboyanos y la parte occidental de los Alpes peninos. En él se encuentran las montañas más altas de Europa, superando muchas de ellas los 4.000 metros de altitud, ofreciendo un escenario alpino de gran majestuosidad y belleza. El Valle de Aosta es actualmente un importante cruce de caminos y también lo fue antiguamente. Importantes calzadas romanas confluían aquí, lo que convertía este valle en un lugar estratégico. Construir carreteras en una orografía tan extrema como esta requiere esfuerzos constructivos enormes. Es por ello que aquí, en el Valle de Aosta, podemos encontrar espectaculares taludes formados a golpe de pico en los grandes desmontes en roca. Y también imponentes muros de contención. Y por supuesto, muchos puentes. Uno de ellos es este, el Puente de San Martín, que da nombre a este pequeño municipio. La majestuosidad de esta colosal obra hizo que la imaginación popular atribuyera su construcción al diablo, porque era incomprensible que tal tamaño, perfección y grandeza vinieran del ingenio y la mano del hombre. El arco único del Puente de San Martín alcanza los 35,84 metros de luz. 6 metros más que el arco mayor del Puente de Alcántara. Ahora sabemos, gracias a la ingeniería moderna, que estas dimensiones están muy cerca del límite estructural que se puede alcanzar. No se conoce un arco de medio punto en piedra mayor que este que haya sobrevivido. Cuando Roma sometió a los salasos, el pueblo indígena del Valle de Aosta, mandó fundar una ciudad que recibió el nombre de Augusta Praetoria Salasorum. Este enclave fue uno de los bastiones romanos más importantes de los Alpes. Heredera de esta ciudad romana es la moderna y actual ciudad de Aosta, que da nombre al valle. Aosta conserva multitud de restos de su pasado romano. En ellos tenemos espectaculares ejemplos del uso del arco. Entre ellos el gran arco triunfal de Augusto, que anunciaba la llegada a la ciudad. Otro buen ejemplo es la llamada Puerta Praetoria, que permitía el ingreso a la ciudad por el lado oriental. Es una puerta formada por 3 arcos. Uno central para los vehículos y 2 laterales para los peatones. Podemos ver que la puerta conserva todavía algunas placas de mármol originales, indicándonos que todo el exterior estaba forrado, lo que nos permite imaginar la belleza y espectáculo que esta puerta debió ofrecer. Este es un lugar excepcional en el que podemos observar la extremada precisión con la que en ocasiones los canteros romanos ajustaban los bloques de piedra. Si observamos con atención, la precisión es total. No es posible percibir las juntas entre los sillares. Es necesario acercarse mucho y fijarse bien para encontrarlas. Recordemos que cuanta más superficie de contacto existe entre los sillares, la fábrica alcanza mayor solidez. Sin duda, por la unión de sus sillares, este arco se comporta prácticamente como si fuera de una sola pieza. Realmente impresionante y maravilloso. Nuestra máxima admiración a los artífices romanos que hicieron esta obra. Roma se convirtió en la ciudad más grande y monumental de la antigüedad y las grandes construcciones inundaron el imperio. Aún
vuelto usted a vivir junto a nosotros la experiencia de disfrutar del arte? La próxima semana regresamos con una nueva mirada al mundo de las artes visuales. Buenas noches.